Siendo niño soñabas con unos reyes que viajaban de Oriente en camello. Fantaseaste con la cigüeña que traía a tu hermanita desde París. En el instituto aún pensabas que bastaba con ser un buen chico. Y el tiempo pasó y llegó el otoño y tu invierno. Nunca hubieras imaginado que tu pareja se marcharía con tu peor amigo, o quizá era el mejor. Te aferraste a los nuevos valores de una humanidad que resultó ser suicida. Las redes sociales llenaron tus vacíos con cientos de amigos, miles de pulgares apuntando a tu propio cielo gris. Confiaste en el progreso, en tus gobernantes, en sus mercaderes, en las venerables leyes de los hombres. Y mira ahora. Bueno, también creías que un coche jamás giraría en plano. Hace ya bastante tiempo os conté la historia del Citroën Santia, que se ponía de largo ante el mundo en el Salón de Ginebra de 1993. Las primeras 30 velas que sopla este automóvil puede ser una buena excusa para analizar las versiones más evolucionadas en cuanto a suspensión, los Activa, que incluirán media docena de motorizaciones. El Activa se ponía de largo en el otoño del año 94, durante el Salón del Automóvil de París. Lo que más sobresalía de este revolucionario vehículo quedaba oculto a los flashes de las cámaras. Era un mecanismo electrohidráulico que reducía el balanceo de la carrocería al tomar las curvas. Era un eslabón más en la historia de la célebre suspensión hidroneumática que no había dejado de evolucionar a lo largo de 40 años. Veamos cómo había sido este progreso. Este sistema debutaba en el Citroën Tracción en 1954, cuando el primer todo delante del fabricante celebraba nada menos que 20 años en el mercado. Aunque en el 156H de 6 cilindros solo se instalaría para mantener constante la altura del eje trasero, era esencialmente un banco de pruebas de lo que estaba por llegar. El vanguardista DS19, en el que la hidráulica no solo controlaba la suspensión, sino que también asistía a los frenos, a la dirección y hasta el embrague. Al DS, el carismático Tiburón, le seguirían en los años 70 los SM, GS y CX, y ya en la siguiente década el BX, el primer modelo hidroneumático totalmente nuevo, presentado tras la tutela de Citroën por parte de Peugeot. Todos ellos disfrutarían de un confort sin igual al circular sobre cojines de aire, con la ventaja de que la carrocería mantendría de manera constante su altura sobre el suelo, cualquiera que fuese su carga. La aparición del XM en 1989 marcará un punto y aparte. Su sangre verde fluirá ahora en una suspensión inteligente o pilotada, con 2 modos de funcionamiento, Confort y Sport. El empleo de la electrónica hacía que el nuevo sistema, denominado Hidractiva, fuese capaz de reaccionar por sí mismo ante el perfil de la carretera, mejorando el comportamiento y la comodidad de los pasajeros.
El Santia, sustituto aventajado del BX, presentaba como primicia la Diractiva 2, evolución de la anterior. El cerebro electrónico tiene en este caso mayor capacidad de cálculo, por lo que el sistema reacciona con más rapidez ante los cambios que se producen en la conducción y en la carretera. Ello permite que el coche circule siempre en modo confort y solo cambia a Sport cuando la situación lo requiere. Hasta llegar a la cima tecnológica que suponía el coche que giraba sin parecerlo, había sido necesario divisar el futuro desde lo lejos y a menor altura. Ya desde principios de los años 60, Paul Mayes, padre de la hidroneumática, había estudiado un sistema antibalanceo en los DS, finalmente desechado por el elevado coste y por la falta de rapidez en su funcionamiento totalmente mecánico. De nuevo la electrónica, con su ingente capacidad de cálculo, obrará el milagro. La hidráulica de alta presión, aliada con los microchips, estará en condiciones de desafiar la física más elemental. Los verdaderos orígenes de la técnica que hoy nos ocupa hay que buscarlos en los prototipos Activa y Activa 2, a los que merece la pena dedicarles unos minutos. El primero, presentado en el certamen parisino en 1988, era extremadamente ambicioso, el anticipo del coche del siglo XXI. Una demostración pública de lo que Citroën todavía estaba en condiciones de desarrollar, al menos en una sola unidad. Un rompecabezas técnico, en palabras de la revista Autopista, en la que se daban cita la tracción integral, la dirección en los dos ejes, con gestión independiente de cada rueda, un alerón trasero móvil en función de la velocidad y parte de la instrumentación mostrada en una pantalla mediante un dispositivo holográfico. Un laboratorio rodante, dirigido mediante un volante rectangular que solo giraba 60 grados y gobernado desde una consola central repleta de teclas, más que en cualquier fábrica de acordeones. La suspensión inteligente, que acabaría apareciendo unos meses más tarde en el XM, disponía ya de un sistema antibalanceo activo, en el que 4 gatos hidráulicos actuaban sobre las barras estabilizadoras. El Activa 2, mostrado 2 años más tarde, era sin embargo un Dream Car más posibilista, con solo 2 puertas y un interior de corte más tradicional y práctico, aunque con todos los avances propios de la época en materia de información sobre la ruta a seguir. Un enorme coupé 2+2 basado en el XM 24 válvulas, con el que compartirá plataforma y motor, que hubiese sido un destacado miembro de la nobleza automovilística mundial, digno sucesor de su majestad, el SM. Tendrían que pasar 4 años para que buena parte de la suspensión activa viese la luz y estuviese a disposición de un gran número de usuarios en un coche de venta al público. Esta vez el progreso no llegaba de arriba hacia abajo como suele ser habitual, ya que este fascinante dispositivo no se estrenaba en el buque insignia de la familia Citroën, sino en la joven berlina situada un peldaño por debajo. El control activo de balanceo, denominado SC-Car en la jerga del fabricante, está basado en el Hidractiva 2. Consta de 2 gruesas barras estabilizadoras montadas delante y detrás, de 28 y 25 milímetros respectivamente. Uno de los extremos de cada barra va unido a la suspensión mediante un gato hidráulico, uno situado en la rueda delantera izquierda y otro en la trasera derecha, que se estiran y se encogen, incrementando el efecto estabilizador en uno u otro sentido. Cada gato dispone además de una esfera hidráulica independiente. Para conocer en todo momento el estado del vehículo, la centralita electrónica procesa los datos procedentes de 5 sensores y los compara con los previamente almacenados. Esta maravilla, que supone un sobrepeso de 17 kilos, trabaja en 3 fases. En línea recta las estabilizadoras no actúan, ya que la esfera permite cierta elasticidad en la unión de estas con la suspensión. Al inicio de una curva, las esferas de los gatos se anulan, estos se bloquean y las barras entran en acción. Si a pesar de esto la inclinación de la carrocería supera los 0,3 grados, los gatos se estiran o se encogen en fracciones de segundo, incrementando el efecto de las estabilizadoras para conseguir que el coche gire prácticamente plano. El hecho de contrarrestarse la fuerza centrífuga hará que las suspensiones trabajen en todo momento en las mejores condiciones, lo que aumenta la estabilidad de las frenadas en curva y la adherencia de los neumáticos, que como ahora veremos no son unos cualquiera.
El Activa contaría en un primer momento con el motor más potente de la gama, un 2 litros con culata de 16 válvulas, para el que se anunciaban 150 caballos. Tan solo los ojos más observadores lo diferenciarán del resto de versiones. Dispondrá de paragolpes y molduras laterales pintadas en el color de la carrocería, un alerón sobre el portón, unas llantas de aleación de nuevo diseño y unos anagramas identificativos situados en las puertas delanteras. Y estrenará un color muy sugerente, el Rouge d'Enfer o rojo infierno. La prensa pronto se hizo eco de sus excelentes cualidades, desplegando todo su ingenio en los titulares. Ningún automóvil de gran serie ofrece una eficacia y una estabilidad como la del Santi Activa. Su comportamiento en curva solo es comparable al de un turismo de competición, y por muy elevada que sea la velocidad, el coche negocia los virajes con una facilidad casi desconcertante. Sorprendente es también que la comodidad propia de la suspensión hidroneumática se conserve casi intacta. En el reverso de la moneda estará su motor, con el que se supera la barrera de los 200 km/h, pero un tanto corto para un bastidor tan conseguido y para un peso que superaba en condiciones reales los 1.400 kilos. En octubre de 1995, con un retraso de un año desde su presentación a nivel internacional, el Activa aparecía en el mercado español. Si Naomi Campbell había sido la madrina del Santia en su presentación en España hacía un par de temporadas, Citroën recurre ahora al deportista estadounidense Carl Lewis para promocionar el primer coche que gira en plano. En el spot televisivo, el atleta que tomaba las curvas perfectamente recto retaba a nuestro protagonista: «Si un coche hace esto, yo me meto a monje». Y el bueno de Carl acabó en un convento. En los documentos comerciales, los publicistas desplegan su mejor prosa para describir esta revolución. La aceleración transversal puede alcanzar un valor de 1,2 G, cuando los mejores turismos no superan los 0,9. El Activa estaría disponible con el 2 litros y 16 válvulas, ahora con 135 caballos, o con el Turbo CT del mismo cubicaje y 150. Aunque la ganancia de potencia sobre el papel no es demasiada, el 2 válvulas por cilindro sobrealimentado a baja presión dispondrá de mayor margen de utilización, por lo que será mucho mejor compañero de viaje. A diferencia del atmosférico, con el que comparte un completísimo equipamiento de serie, el turbo contará con un parachoques frontal con una toma de aire de mayores dimensiones y unas aletas delanteras más anchas. Siendo el grupo PSA el mayor fabricante de propulsores alimentados por gasóleo del mundo entonces, no era algo descabellado que un motor diésel se pusiese al servicio de la tecnología Activa. En el verano del año 96 se presentaba el Activa turbodiesel de 110 caballos. Montará el bloque de casi 2.100 centímetros cúbicos con culata de 12 válvulas, estrenado en el XM, el más potente de este ciclo de Citroën, que lo convierten en un rodador de fondo rápido e infatigable. Exterior e interiormente, nada lo diferencia de su hermano turboalimentado de gasolina. Sus casi 4.300.000 pesetas lo convierten, sin embargo, en el Activa más costoso hasta la fecha, aunque por poco tiempo. Un par de meses más tarde, de nuevo en la habitual muestra parisina, se presentaba el Santia con el inédito propulsor V6 de 3 litros de cilindrada. Citroën volvía a apostar una vez más por su 4,5 metros, ya que el XM debería esperar prácticamente un año para disfrutar de los casi 200 caballos. El chasis del Santia merecía primero este nuevo motor. El flamante 6 cilindros se ofrecerá con la suspensión activa y con el cambio manual de 5 velocidades, o en acabado exclusive, con otro tipo de llantas y sin el característico alerón. Todavía más caro, en el Exclusive el V6 estará asociado necesariamente a una nueva caja automática adaptativa de 4 velocidades, equipada con 6 leyes de paso y 3 programas de funcionamiento. A comienzos del año 98, el coche más vendido en España en su segmento se renueva para afrontar la última etapa de su ciclo comercial. El frontal, con unos proyectores más perfilados y una nueva calandra, sigue las líneas marcadas por los Sara, mientras que en la trasera los grupos ópticos pasarán a ser de tipo cristal, más brillantes. Los Activa siguen conservando sus elementos específicos y por tanto diferenciadores.
En el habitáculo, los cambios tampoco son demasiado profundos. En el salpicadero desaparece una de las señas de identidad del modelo. La barra situada sobre la guantera, una empuñadura de sujeción según el fabricante. En el otoño de ese año, el Santia sería también el encargado de estrenar en Citroën una nueva generación de mecánicas diésel de inyección directa de alta presión, con la tecnología Common Rail, los difundidísimos HDI que nunca veríamos en el XM. Esta primera entrega, con 110 caballos, motorizará al segundo Activa de gasóleo, que reemplazaba al de igual potencia pero de inyección indirecta, al que mejoraba claramente en consumos y en agrado de conducción. No habrá ya más miembros que se sumen a esta saga de turismos de vanguardia, cuya historia finaliza en el año 2000. Llegados a este punto, analizaremos en detalle la versión más potente de la familia Activa. Lo haremos a través de este maravilloso ejemplar, matriculado en Asturias en los últimos días de 1998, un año en que se comercializarían en España unas 140 unidades con el motor de 6 cilindros, de un total que rondó las 400. En esta segunda serie los Activa perdían parte de su diferenciación, ya que los protectores laterales y los paragolpes en el color de la carrocería se generalizan en la gama. Estos, más voluminosos y menos angulosos, aumentaban la longitud en 8 centímetros. La aerodinámica estaba muy afinada en este 5 puertas, en el que destaca su generosa batalla de casi 2,75 metros, prácticamente la misma que la de un moderno Citroën C5X, 30 centímetros más largo. La versión V6, en nuestro caso pintada en gris cuarzo, es igual de discreta que el resto de Activas. Dos elementos lo distinguen de las demás motorizaciones: la salida del escape con doble cola y la referencia a su sofisticado motor en la tapa del maletero. Las llantas de aleación, las denominadas Venice, como en todos los Activa, son de 15 pulgadas de diámetro y 6 de garganta. Debido a la mayor solicitación que sufren las gomas, se recurrirá a los excelentes Michelin Pilot SX GT de 205 milímetros de anchura y perfil 60. Como era de suponer, el habitáculo de esta especie de talgo pendular que no se inmutan las curvas es básicamente igual al de cualquier versión de la gama, para bien y para mal. La presentación está cuidada y, como en todos los Activa, el equipamiento ofrecido sin coste adicional es muy completo. En esta unidad son de serie, entre otras cosas, las 4 ventanillas eléctricas, los espejos con el mismo tipo de accionamiento, el doble airbag frontal, los laterales situados en los asientos, los limpias con sensor de lluvia, el cierre centralizado con mando a distancia y el climatizador automático. A finales de 1998, este Activa V6 costaba unos 4.350.000 pesetas, una cantidad considerable que equivaldría a día de hoy a unos 45.000 euros, considerando la evolución del IPC. Aún así, el XM más económico, con 135 equinos mecánicos de gasolina, era algo más caro. La lista de opciones será como su inclinación en las curvas, muy reducida. En ella figuran los asientos tapizados en cuero, valorados en unas 200.000 pesetas. El del conductor, en este caso, cuenta con regulación eléctrica únicamente en la banqueta. A estos butacones se añadía el equipo de sonido con radiocassette, cargador de CDs y mandos en el volante, y el techo practicable eléctrico. La instrumentación es algo menos completa que la dotación de serie. A los habituales indicadores, velocímetro, cuentavueltas, nivel del depósito de la gasolina y termómetro del líquido refrigerante, se añade un termómetro del aceite, sin duda menos útil que un manómetro. Tras girar la llave, en un display en el velocímetro, se nos muestran los kilómetros que podemos recorrer hasta la próxima revisión. Como suele ser norma en la casa, la habitabilidad es una de las cualidades más valoradas por los propietarios y pasajeros de este gran Citroën. Su cota longitudinal es la propia de muchas berlinas que superan su longitud en 20 centímetros.
Las puertas delanteras cuentan con unas prácticas cajoneras y tras el descansabrazos central se dispone de una trampilla portaesquíes que permite transportar objetos de gran longitud. Como en el resto de las berlinas de la familia, para el maletero se anuncian 480 litros de capacidad en posición normal, lo cual es un anuncio estupendo. En este caso, a la derecha se sitúa el cargador de CDs firmado por Clarion y sobre la bandeja disponemos de una cortina extensible que nos protege de la radiación solar. Alojado transversalmente, el V6 de 24 válvulas y cuidado diseño estético se designa internamente como ES9. Este todo aluminio, diseñado por PSA en colaboración con Renault, reemplazaba al célebre PRV en producción desde mediados de los 70, aunque en este caso el ángulo entre bancadas es de 60 grados en lugar de 90. Está dotado de un refinado sistema de inyección Bosch, dispone de 3 bobinas y de admisión variable para incrementar la respuesta a bajos regímenes. La distribución se realiza mediante correa dentada. Con una relación de compresión de 10,5 a 1, de sus 2.946 centímetros cúbicos se extraen 194 caballos a 5.500 revoluciones por minuto. El par máximo, de 27,8 kilogramos, se desarrolla a 4.000 vueltas, aunque más del 80% estará disponible a 2.000. La línea de escape específica está especialmente trabajada para ofrecer un sonido digno del modelo, un sonido melodioso. Las prestaciones oficiales son muy serias. El 0 a 100 cae en 7,6 segundos, los 1000 metros desde parado se alcanzan en 28,3 y la velocidad máxima es de 230 km a la hora. Conocemos ya todos los entresijos del control activo de balanceo, que como hemos visto, está basado en el sistema Hidractiva 2. Al igual que en este, la regulación de la altura de la suspensión se realiza desde el mando de corredera situado entre los asientos, mientras que el modo Confort o Sport se selecciona mediante un simple botón, junto a la caña de la dirección. El eje trasero es autodireccional. Está montado sobre soportes elásticos deformables que permiten que el tren modifique ligeramente su orientación por efecto de la fuerza centrífuga. De este modo, en las curvas las ruedas traseras giran ligeramente en el mismo sentido que las delanteras. Los discos de freno son ventilados en el tren delantero de 288 milímetros y macizos en el trasero de 225. El antibloqueo ABS se monta de serie. La dirección de cremallera está asistida, como los frenos y la suspensión, mediante la central hidráulica de alta presión. Son necesarias 3 vueltas de volante para que las ruedas giren de extremo a extremo. Motor 16 ensayaba una Activa V6 de primera serie a mediados del año 97. Sus habilidades más destacadas son fáciles de adivinar. La adherencia es irreprochable y la seguridad de frenar en curva es muy superior a lo conocido hasta ese momento, ya que el coche apenas modifica la trayectoria. El motor es calificado como extraordinario. Es muy elástico y resulta muy agradable de conducir en ciudad en marchas largas. El escalonamiento del cambio es correcto, aunque según la revista es una lástima que no se haya montado la caja de 6 velocidades, empleada ya en otros modelos del grupo. Uno de sus defectos es el tacto del pedal de freno, que requiere cierta adaptación, ya que apenas necesita fuerza y casi no se desplaza. Los consumos son un poco más elevados de lo deseable, obteniéndose una media ponderada en la prueba de 11,6 litros cada 100 kilómetros. La autonomía que proporcionan los 65 litros del depósito en estas condiciones supera, y no por mucho, los 500 kilómetros. Al menos su precio es de lo más atractivo, bastante por debajo de sus rivales de 6 cilindros y similar potencia.
Por esas mismas fechas, Autopista daba fe de ello al enfrentar a otro V6 Activa de primera serie, con su pariente el Peugeot 406 con el que compartía mecánica, y con el trío de berlinas premium alemanas, el Audi A4 30 válvulas, el BMW 328i y el Mercedes C280. Todos ellos flirteando con los 193 caballos, el límite impuesto por los seguros alemanes antes de que el precio de la póliza se disparase. En el eterno partido Francia-Alemania, el Activa es el más peculiar por sus frenos y dirección hiperasistidos. Su facilidad para digerir cualquier tipo de trazado resulta casi insultante. Eso sí, el escaso balanceo nos hace perder la referencia de lo que sucede bajo las ruedas, y en situaciones críticas la suspensión llega a hacerse la más seca del lote. El Audi se impone en posición al volante y su silencioso motor es muy parco en consumo a pesar de la tracción integral 4, lo que garantiza un comportamiento muy seguro en cualquier circunstancia. El BMW disfruta de un motor prodigioso que combina la mayor potencia real y los menores consumos. Empujando desde atrás es el que ofrece una conducción más pura y deportiva. El Mercedes, que supera los 6 millones de pesetas, destaca por ofrecer un excelente confort de marcha, sin menoscabo de un comportamiento muy noble. Cuenta con una habitabilidad mayor que sus dos compatriotas, todos ellos de 2.800 centímetros cúbicos. El afinado bastidor del Peugeot permite que su agilidad sea sorprendente y absolutamente impropia de sus dimensiones. Resulta casi tan fácil de conducir como el Citroën, pero mucho más convencional en sus maneras. La aparición de la serie 3 E46 de BMW era una buena excusa para reunir a 6 berlinas deportivas para entendidos, fabricadas en Europa. Si el nuevo 328 se merienda las curvas con apabullante agilidad, según Autohebdo Sport, Tiva V6, en este caso un fase 2, sigue siendo único, ya que es el más rápido en velocidad de paso por curva y el que, tras un periodo de adaptación, exige a su conductor el menor esfuerzo al volante. El Alfa Romeo 156, que ya pasó por el canal, ofrece un comportamiento apasionante y es considerado por la revista el mejor tracción delantera de su clase. Su V6, todo un regalo para los oídos, compensa los 2,5 litros de cilindrada con el plus que suponen sus 6 velocidades. El Volvo S40 T4 es también una opción muy apetecible. Elegante y bien rematado, este todo delante es el único con 4 cilindros, pero cuenta con la ayuda de un turbo para llegar a los 200 caballos, igualando así las prestaciones del BMW. Y por un precio no demasiado alejado del Citroën, que seguirá siendo el más contenido del grupo. Me despido ya de vosotros, ha sido un placer. Me quedo un rato más en 1998 entre estas grandes berlinas, pero regresaré pronto de mi propio metaverso. Citroën redescubría con el Activa sus buenos hábitos de innovación. Los únicos vaivenes que no pudo enderezar fueron los giros que siempre nos depara el destino. Y en este caso, me refiero a los de la propia marca.